El objetivo de esta inmersión a fondo hoy es desarmar el intento más audaz y posiblemente el más catastrófico de la historia por crear una utopía divina en la Tierra. Tenemos sobre la mesa extractos sumamente reveladores de la obra Historia del Cristianismo, del historiador Justo L. González. Sí, concretamente la cuarta parte. Exacto, la que el autor titula La era de los altos ideales. Y bueno, nuestra misión hoy es entender cómo los principios más elevados de una institución que pretendía salvar a la humanidad terminaron, paradójicamente, desencadenando guerras santas, masacres y un monopolio de poder absoluto entre los siglos XI y XIII. Es un análisis imprescindible. Porque, a ver, lo que Justo L. González plantea no es una simple cronología de reyes y papas aburrida. Ya, claro. Es una disección total de la naturaleza del poder. O sea, la premisa del texto es que la historia de la Iglesia occidental en este periodo es un gigantesco experimento sociológico y teológico. La institución buscaba reformar la sociedad entera moldeándola según ideales cristianos perfectos. Pero, claro, la ejecución tuvo que llevarse a cabo mediante seres humanos. Y los humanos, bueno, somos falibles. Totalmente. Humanos motivados por la codicia, el miedo, la ambición política. A mí, para visualizar este experimento, me resulta muy útil la imagen de una gran obra arquitectónica. O sea, imagínate, los planos en papel son de una geometría inmaculada, con líneas perfectas dictadas por una inspiración divina. Sí. Pero a la hora de levantar los muros, los únicos materiales que hay disponibles en la obra son ladrillos agrietados, clavos oxidados y mortero a medio secar. Es una metáfora brillante. La estructura resultante va a ser inmensa, sin duda, pero va a mostrar fallas estructurales desde los cimientos. Esa metáfora capta de lleno la esencia del siglo XI. Europa salía de la inestabilidad y el caos de la Alta Edad Media, y la Iglesia como institución estaba profundamente enredada en las redes del vasallaje feudal. Estaba corrompida por el sistema, básicamente. Exacto. O sea, reyes y señores locales compraban y vendían cargos eclesiásticos como si fueran, no sé, fincas rurales, una práctica que el texto identifica claramente como simonía. El clero estaba más preocupado por mantener sus herencias que por el cuidado espiritual de la gente. Era una institución que necesitaba una purga urgente antes de intentar salvar al resto del mundo. Vale, vamos a desgranar el mecanismo de esa purga. La lógica dicta que si la ambición es transformar la moralidad global, el primer paso inevitable es poner tu propia casa en orden. Lógico. Y aquí es donde surge una figura central, un reformador drástico, que es Hildebrando de Soana, que pasó a la historia como el Papa Gregorio VII. Madre mía, Gregorio VII. Este hombre lidera la gran reestructuración que hoy conocemos como la Reforma Gregoriana. Provenía de una formación monástica muy rigurosa, muy estricta, y su diagnóstico del problema fue muy certero. ¿Y cuál fue ese diagnóstico? Pues que la raíz de la corrupción era la dependencia económica y política de los poderes seculares. Para lograr la independencia absoluta, instauró medidas radicales. Una de las más trascendentales y que a menudo se malinterpreta en la cultura popular fue la imposición estricta del celibato para todo el clero. Detengámonos ahí un segundo, porque esto es fascinante. A primera vista, imponer el celibato parece una decisión puramente teológica, ¿sabes? Como una búsqueda de pureza corporal o de devoción exclusiva a Dios. Claro, esa es la lectura superficial. Pero al profundizar en las dinámicas medievales que describe el autor en los textos, emerge una motivación económica de primer orden. Estoy asombrada con esto. Es que es brutal. Mira, el clero medieval, especialmente obispos y abades, controlaba vastas extensiones de tierra productiva. Eran auténticos terratenientes. Ajá. Si estos clérigos se casaban y tenían hijos legítimos, la tendencia natural, según el derecho feudal de la época, era dejar esas tierras en herencia a sus descendientes. Lo cual fragmentaba el patrimonio de la institución por completo. O sea, al exigir el celibato, se corta de raíz el problema sucesorio. Exactamente. Los sacerdotes ya no pueden tener herederos legales. De esta forma, cada vez que un obispo moría, la riqueza, las tierras y la influencia volvían automáticamente a la sede central, a Roma. Es un movimiento corporativo magistral. Aseguraban que el patrimonio eclesiástico no fuera devorado poco a poco por la nobleza feudal. Es una maniobra de consolidación de activos que ríate tú de Wall Street hoy en día. Totalmente. Y una maniobra que vino acompañada de una declaración de intenciones sin precedentes.
Según relatan las fuentes, en el año 1075, Gregorio VII promulga un documento llamado el Dictatus Papae. El famoso Dictatus. Sí. Y no era solo una guía espiritual, ¿eh? Era un manifiesto de soberanía en toda regla. Es que en esos decretos Gregorio estableció que la Iglesia romana nunca había errado y, lo que es una auténtica locura para la época, que el Papa ostentaba la autoridad legítima para deponer emperadores seculares. Fíjate en la magnitud de eso. Básicamente situó el trono de San Pedro por encima de cualquier monarquía de toda la cristiandad. Cuesta concebir el nivel de audacia política que eso requería en pleno siglo XI. De verdad, declarar la supremacía sobre los gobernantes terrenales inevitablemente iba a provocar un choque de trenes. Y vaya si lo provocó. Y esto nos lleva directamente a la querella de las investiduras, que es este conflicto frontal con el emperador del Sacro Imperio, Enrique IV. La disputa superficial, según leemos, era sobre quién tenía el derecho de investir o de nombrar a los obispos. Claro, el nombre del cargo. Sí, pero en el fondo, era una batalla a vida o muerte por el control absoluto de Europa. Total, porque el emperador Enrique IV se negó en rotundo a acatar la prohibición de nombrar obispos. Su argumento era que él había sido ungido por la gracia divina y que, no podía subordinarse a un obispo, por muy papa que fuera en Roma. ¿Y cómo reaccionó Gregorio? De forma fulminante, utilizó el arma definitiva de la época, la excomunión. Expulsó a Enrique IV de la comunidad eclesiástica. Pero yo aquí me planteo algo leyendo el texto. Hay que entender el mecanismo mecánico detrás de esto. O sea, ¿cómo obliga un líder espiritual, que en ese momento no tiene un ejército formal, a doblegarse al monarca militarmente más poderoso de Europa? Es una gran pregunta. Porque la mera amenaza del infierno eterno no parece suficiente para asustar a un líder tan pragmático, ¿no crees? Es que ahí está la trampa. El poder real de la excomunión en ese contexto histórico no era solo espiritual, era un poder profundamente jurídico. Explícanos eso. Al excomulgar al emperador, el Papa emitió simultáneamente un decreto que liberaba a todos los súbditos y nobles vasallos del imperio de su juramento de lealtad hacia Enrique. Ah, claro. Ahí está la clave de todo. O sea, es el equivalente contemporáneo a que, un regulador internacional le congele todas las cuentas bancarias a un director general de una empresa. Sí. Y encima le notifique a la junta directiva y a los accionistas hostiles que están legalmente autorizados a arrebatarle el control de la empresa sin sufrir ninguna consecuencia penal. La comparación es extremadamente precisa. Es exactamente eso. Enrique no vio amenazada solo su alma inmortal, vio amenazado su trono material, su poder. Sus propios nobles aprovecharon la justificación del Papa para rebelarse. Exacto. Y esto nos lleva al clímax de esta disputa bélica y psicológica, que ocurre en el año 1077, el celebérrimo episodio de Canosa. Enrique IV se vio forzado a cruzar los Alpes en pleno invierno. ¡Madre mía! Y tuvo que esperar 3 días arrodillado en la nieve, descalzo y vistiendo ropas de penitente frente al castillo de Canosa, implorando la absolución de Gregorio VII. Es la ilustración definitiva de la inversión del poder. El emperador del mundo conocido implorando piedad en el frío ante la autoridad teocrática. Es una imagen poderosísima. Sin embargo, este triunfo papal genera un problema de física básica. Una vez que centralizas semejante nivel de poder y autoridad en una sola institución, esa energía inmensa, toda esa maquinaria burocrática e ideológica, necesita proyectarse hacia algún lado. Claro, no puede quedarse contenida. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque esto nos arroja a la paradoja más grande del texto que estamos analizando: las cruzadas. Sí, el salto de la reforma interna purificadora a la movilización militar externa es rapidísimo. Entre los siglos XI y XIII, el papado impulsó expediciones masivas bajo la premisa de recuperar Tierra Santa y detener el avance islámico que, amenazaba al Imperio bizantino en Oriente. Todo arranca con el famoso llamado del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Y aquí surge una barrera intelectual que las fuentes nos obligan a analizar con cuidado. ¿Cómo narices se justificó la Guerra Santa? Esa es la gran contradicción. Estamos hablando de una tradición religiosa que en sus textos fundacionales ordena de forma explícita no matarás y poner la otra mejilla. A nivel teológico y filosófico, alguien en Roma tuvo que diseñar una arquitectura legal para que miles de soldados pudieran ir y masacrar poblaciones sin creer que se condenaban al infierno. Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo resolvieron ese puzzle.
La genialidad retórica de Urbano II consistió en fusionar dos conceptos que ya existían previamente en el imaginario medieval. Por un lado, la idea de la peregrinación, Mm, y por otro, la doctrina de la guerra justa, que ya había sido formulada siglos antes por pensadores como Agustín de Hipona. Urbano no vendió esto inicialmente como una guerra de conquista imperialista. Lo vendió como una peregrinación armada hacia el Santo Sepulcro. vale, entiendo el enfoque. Y el mecanismo teológico clave, la pieza que hizo funcionar todo el engranaje, fue la indulgencia. La famosa indulgencia, claro. A quienes tomaran la cruz, se les garantizaba la remisión temporal de las penas por sus pecados, en una sociedad que vivía obsesionada y francamente aterrorizada por el tormento físico en el más allá. La indulgencia era el incentivo más poderoso imaginable. Era literalmente un billete para librarte del castigo. Pero a ver, la indulgencia explica quizá a la masa de creyentes asustados, al campesino. La escala de las cruzadas también revela fuerzas demográficas y económicas subyacentes muy fuertes. Sin duda. El texto detalla cómo la ley de primogenitura europea jugaba un papel fundamental en todo esto, ¿no? Sí, es un factor interesantísimo. El sistema de herencia medieval dictaba que el hijo mayor heredaba todas las tierras y títulos de la familia. Esto se hacía para evitar la parcelación de los feudos y que perdieran valor. Claro, lógica económica pura. Pero esto dejaba a los hijos segundones y terceros de la nobleza, que eran hombres criados y entrenados para la guerra desde la infancia, sin tierras ni patrimonio, no tenían nada. Solo sabían luchar y no tenían dónde caerse muertos. Exacto. Así que las cruzadas les ofrecían la tormenta perfecta. Por un lado, la absolución espiritual, y por otro, la promesa de conquistar sus propios dominios feudales en Oriente y amasar botines legendarios. Era una válvula de escape perfecta para la presión de una aristocracia militar que estaba desocupada y era muy peligrosa. Una válvula de escape brillante, ¿sí? Y los resultados de esa combinación explosiva de fervor místico y ambición terrenal fueron de una brutalidad extrema. O sea, la primera cruzada culmina con la toma de Jerusalén en el año 1099. Un evento terrible. Un asedio que las fuentes describen directamente como un baño de sangre indiscriminado. Avanzando un poco en el tiempo en el texto, encontramos hitos muy emblemáticos, como la Tercera Cruzada, con ese choque de titanes entre el rey Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino. Que es historia pura. Pero si hay un evento que expone la descomposición total, absoluta, de ese alto ideal cristiano inicial, es el desvío de la Cuarta Cruzada a principios del siglo XIII. Buf, la Cuarta Cruzada. Yo estoy seguro de que es el caso de estudio definitivo sobre cómo la logística y la deuda corrompen cualquier ideología. Cuéntanos cómo fue. La expedición original tenía como objetivo Egipto y Tierra Santa, pero claro, para cruzar el Mediterráneo los cruzados occidentales contrataron a la flota de la República de Venecia, que en ese momento era una superpotencia mercantil brutal. Los reyes del comercio. Exacto. Pero cuando el ejército por fin se reunió, se dieron cuenta de que no tenían los fondos suficientes para pagar a los venecianos lo que habían acordado. Y los venecianos, siendo banqueros y comerciantes pragmáticos como eran, pues obviamente no iban a absorber esa pérdida económica en plan altruista. Ni de broma. Así que les propusieron reestructurar la deuda a cambio de, servicios militares. Madre mía. Los venecianos redirigieron a todo el ejército cruzado primero para atacar la ciudad portuaria cristiana de Zara. ¿Cristiana, ojo? Sí, cristiana, pero era su rival comercial. Y posteriormente fueron hacia el objetivo más jugoso de todos, Constantinopla. La capital del Imperio Bizantino. Nada menos, el corazón del cristianismo ortodoxo en Oriente. Entre los años 1202 y 1204, este ejército occidental que iba a Tierra Santa sitió, conquistó y saqueó sin piedad Constantinopla. Es que es fortísimo. Los propios cruzados aniquilando y despojando a sus hermanos en la fe. O sea, la ironía histórica es demoledora. Una expedición que se financia y se convoca para proteger a los cristianos de Oriente y recuperar lugares sagrados, termina destruyendo la gran capital cristiana oriental. Es de locos. Y el impacto a largo plazo de este saqueo fue absolutamente sísmico para la historia. Totalmente. Además de la destrucción y el robo de invaluables reliquias y obras de arte clásico, la Cuarta Cruzada cimentó una desconfianza brutal y una herida profunda que fracturó de manera permanente la relación entre la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental.
Una división que, fíjate, perdura en gran medida hasta nuestros días. Pero bueno, mientras los caballeros peleaban en el exterior y generaban todas estas tensiones éticas, dentro de Europa estaba surgiendo otro tipo de batalla. Sí, el contacto masivo con el Este trajo algo más que sangre, rupturas diplomáticas. Como las cruzadas facilitaron no solo rutas comerciales, sino un canal directo de importación intelectual. El mundo islámico y bizantino había conservado textos filosóficos de la antigüedad clásica que en Europa occidental se consideraban perdidos o simplemente no se conocían. Especialmente gran parte de la obra de Aristóteles. Exacto. Y ese flujo de textos griegos y árabes provocó un terremoto absoluto dentro de la cristiandad. De repente, los pensadores occidentales se ven de frente contra un sistema filosófico enorme. El sistema aristotélico, claro. Un sistema que explicaba el funcionamiento del universo material, la biología y la ética, apoyándose única y exclusivamente en la lógica, la observación sistemática y la razón, y sin necesidad de recurrir a la revelación bíblica. Eso tuvo que hacer saltar todas las alarmas en Roma. O sea, la lógica aristotélica planteaba un desafío existencial gigante. Claro, porque si la razón pura contradice o parece contradecir lo que enseñan las escrituras sobre la creación o sobre el papel de Dios, todo el edificio teológico medieval amenaza con derrumbarse. Es un jaque mate potencial. Y para gestionar esta crisis epistemológica, los viejos monasterios aislados en las montañas ya no servían. La institución necesitaba laboratorios de pensamiento mucho más estructurados. Y esa necesidad urgente de procesar, debatir y reconciliar el nuevo conocimiento aristotélico con la fe tradicional es el gran catalizador que propicia el nacimiento de las universidades. ¡Qué momento histórico más clave! A lo largo del siglo XII y XIII empiezan a florecer corporaciones de maestros y alumnos en ciudades como Bolonia, París y Oxford. Y allí es donde desarrollan este método de aprendizaje intensivo que hoy llamamos escolástica. Efectivamente. El texto de González detalla figuras clave en este desarrollo, y el enfoque del filósofo Pedro Abelardo resulta sumamente ilustrativo en esto. En su obra más famosa, Sic et non, que en latín significa sí y no, Abelardo utilizó una técnica súper provocadora para la época. ¿Qué hacía exactamente? Pues en lugar de ofrecer a sus alumnos respuestas prefabricadas y seguras, recopiló decenas de preguntas teológicas muy complejas y colocó lado a lado citas de las grandes autoridades de la Iglesia primitiva que afirmaban una postura. Vale. Y justo al lado, citas de otras autoridades igualmente respetadas que defendían exactamente lo contrario. Qué bueno. Es que los obligaba a pensar. Claro. Abelardo obligó a los estudiantes a reconocer que la tradición no era uniforme. Él creía firmemente que dudar era el primer paso, porque a través de la duda metódica se llega a la investigación y mediante la investigación se alcanza por fin la verdad. Básicamente, introdujo la dialéctica rigurosa en el corazón del estudio teológico. Es, en plan, la prefiguración de las revisiones por pares y del método analítico moderno en la academia. Totalmente. ¿Un pionero? Otro pensador que el autor destaca mucho en este esfuerzo por racionalizar la fe es Anselmo de Canterbury, particularmente con su famosísimo argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, que, es un ejercicio de pura gimnasia conceptual. Vaya que sí lo es. Pero al examinar el mecanismo de su lógica, nos revela muchísimo sobre cómo funcionaba la mentalidad de la época. Sí, Anselmo partía de una definición de Dios muy específica. Lo definía como aquel ser mayor que el cual nada puede ser pensado. Ajá. Su deducción planteaba que si tienes la capacidad de concebir en tu mente al ser más perfecto e infinito posible, ese ser debe existir también en la realidad fuera de tu mente. A ver, si sigo el hilo deductivo que plantea. La lógica dicta que existir verdaderamente la realidad material es una característica superior a existir únicamente como una idea abstracta en la mente de una persona, ¿no? Ese es el núcleo del argumento. Por lo tanto, si ese ser supremo no existiera en la realidad, automáticamente dejaría de ser el mayor que puede ser pensado. Claro, porque siempre podrías imaginar a otro ser igual, pero que además posea la ventaja de existir realmente, superando al primero. O sea, la propia definición de máxima grandeza impone lógicamente su existencia factual. Es que te vuela la cabeza. Es un silogismo perfecto, ¿sí? Su lema era la fe en busca de entendimiento. Ojo, él no pretendía que la lógica reemplazara a la revelación bíblica en ningún momento. Lo que creía era que la razón estaba plenamente capacitada para explicar la solidez de lo que, de hecho, ya se creía por fe.
Entiendo. Y este afán por armonizar ambos mundos, el de la razón y la fe, encontró su culminación absoluta ya en el siglo XIII con el filósofo teólogo más influyente de todo el período, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Palabras mayores. Tomás aborda de forma frontal el choque con los textos aristotélicos que mencionábamos antes. En su obra monumental, La Suma Teológica, este hombre asume la tarea titánica de integrar toda la filosofía natural griega con la teología cristiana occidental. Sí, negándose por completo a aceptar que ambos sistemas tuvieran que destruirse mutuamente. Tomás defendió una tesis magistral, argumentaba que, dado que toda verdad proviene de un único Dios creador, es metafísicamente imposible que la verdad descubierta por la razón científica o filosófica contradiga la verdad revelada en la religión. Claro, porque el autor de ambas es el mismo. Exactamente. Simplemente operan en ámbitos complementarios. Con esto, formuló el mecanismo intelectual que validó y salvó el estudio del mundo natural en Europa. Sus célebres 5 vías son el ejemplo perfecto de esta mentalidad, utilizando conceptos puramente aristotélicos, como el análisis empírico del movimiento físico, la cadena de causa y efecto en la naturaleza. Sí, Tomás argumenta que cualquier observador racional puede deducir la existencia de un motor inmóvil o una causa primera que inició todo el sistema cósmico. es decir, la razón, a través de la simple observación del universo físico, te lleva directamente hasta la puerta de entrada de lo divino. Te deja ahí mismo. Te permite demostrar empíricamente que Dios existe. Sin embargo, Tomás era muy cuidadoso y aclaraba que la lógica humana es finita, tiene un límite y se detiene en esa puerta. Vale. Para comprender los misterios verdaderamente complejos, como la naturaleza de la Trinidad o el plan de salvación, ahí sí se requería la intervención de la fe revelada. Fue brillante. Construyó un puente súper sólido entre la ciencia antigua y la religión. Creó un paradigma intelectual que, fíjate, estabilizó el pensamiento europeo durante siglos. Así es. Pero claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos que retroceder un paso y observar el inmenso edificio que se ha construido a lo largo de estos siglos que detalla el libro. Un edificio colosal. Por un lado, tenemos a papas con poder absoluto, un poder jurídico dictatorial capaz de doblegar emperadores en la nieve. Por otro, monarcas y caballeros extrayendo riquezas mediante cruzadas tremendamente sangrientas. Y para rematar, una red de universidades y académicos escribiendo enciclopedias teológicas complejas que dotan de una armadura lógica impenetrable a toda esta doctrina. Parecería la consumación total del proyecto inicial, ¿no? Parecería, sí. Pero, paradójicamente, es precisamente en el pináculo de este dominio absoluto, cuando parecen haber triunfado del todo, donde el andamiaje espiritual comenzó a crujir peligrosamente. El propio éxito fue su ruina. Exacto. El éxito político, la inmensa acumulación de tierras, los lujos desmedidos de la corte papal y hasta el exceso de intelectualismo escolástico. Todo eso generó una profunda alienación en la gente común. La maquinaria institucional se había vuelto tan pesada, tan sumamente opulenta, que asfixiaba el mensaje evangélico original que se suponía debían proteger. Y la naturaleza siempre aborrece el vacío. Y tanto, ese vacío espiritual masivo provocó una reacción sistémica desde dentro. El surgimiento de lo que podríamos calificar hoy como los minimalistas radicales de la cristiandad. Las famosas órdenes mendicantes. Eso es, irrumpen en el siglo XIII como un contrapeso desesperado a la enorme riqueza de la jerarquía clerical. En este movimiento, Justo L. González destaca a dos figuras monumentales que abordaron la crisis desde frentes un poco distintos. A ver. Por un lado, Domingo de Guzmán, que estaba muy enfocado en el estudio riguroso para contrarrestar las herejías y la tremenda ignorancia teológica del clero local. Ajá. Y por otro, el más rupturista, el más radical de todos, Francisco de Asís. Francisco de Asís representa, la antítesis perfecta de los papas guerreros y los obispos terratenientes que venimos describiendo. La trayectoria vital que describe el texto sobre él es asombrosa. Es de película, realmente. Nació en la burguesía adinerada, era el hijo de un riquísimo comerciante de telas. Su juventud estuvo inmersa de lleno en la cultura caballeresca y en ese deseo típico de gloria militar. Llegó incluso a participar en escaramuzas bélicas locales. No era un santo desde el día 1. Para nada. Era un joven de su época con todas las ambiciones de su clase. Pero en lugar de seguir esa ruta tradicional hacia el poder y la riqueza,
Francisco sufre una crisis existencial profundísima, una crisis que lo lleva a renunciar públicamente a su herencia material. Ese momento es clave. Se despoja literalmente de sus ropas caras en plena plaza pública de Asís. Delante de todo el mundo. Sí, se las devuelve a su padre terrenal en un gesto súper dramático y adopta una vida de mendicidad absoluta en las calles. El momento de quiebre definitivo ocurre al percibir un mandato divino que le dice una frase muy simple: «Repara mi casa». Y aunque él inicialmente empieza de forma literal, reparando capillas en ruinas piedra a piedra con sus propias manos, al final se da cuenta de que la verdadera casa que requería una intervención urgente era la inmensa y corrupta estructura de la Iglesia en su conjunto. Claro. Y la innovación radical de Francisco y sus seguidores no fue únicamente hacer un voto de pobreza individual, porque bueno, eso ya existía en el monacato antiguo, había monjes pobres antes. ¿Cuál fue entonces la ruptura tectónica que provocó? La ruptura fue instaurar la pobreza evangélica extrema a nivel comunitario, a nivel de institución. Ah, entiendo. La orden franciscana rechazó por completo la posesión colectiva de monasterios, abadías o latifundios. Se rehusaron en redondo a participar en el sistema económico feudal que había corrompido a la Iglesia durante siglos. Decidieron vivir día a día del trabajo manual y de la limosna. O sea, un rechazo frontal al sistema imperante. A esto se suma además su aproximación al entorno material, que es preciosa. En obras literarias inmortales como El Cántico de las Criaturas, Francisco se aleja de esa perspectiva tan típica de la época, que veía la naturaleza como un entorno hostil o simplemente como un recurso a ser explotado. Sí, su visión era revolucionaria en ese aspecto. Él plantea que cada elemento físico es un reflejo directo de la bondad divina, llamando hermano al sol, al viento, al fuego. Es una mentalidad completamente distinta. Totalmente distinta. Y fíjate, hay un evento en su biografía que cristaliza esta postura pacifista radical en agudo contraste con todo ese espíritu bélico y de cruzadas del papado. ¿Qué evento? Mientras las maquinarias militares del Papa enviaban nuevas oleadas a la Quinta Cruzada para aniquilar musulmanes en Oriente, Francisco hizo algo impensable. Cruzó el Mediterráneo completamente desarmado. ¿Qué valor? Llegó al campamento del ejército islámico en Egipto en medio de un asedio militar tenso y logró concertar un encuentro directo con el propio sultán Al-Kamil. ¡Madre mía! ¿Y qué pasó? Que lograron establecer un diálogo basado en el respeto teológico mutuo. Fue la encarnación viva de la diplomacia pacífica en medio del baño de sangre orquestado por sus propios líderes religiosos en Roma. Analizando esta radicalidad, a mí me surge una pregunta logística ineludible leyendo todo esto. Francisco proponía un rechazo total al lujo, al poder coercitivo y a la violencia. Era una crítica viviente, andante, a todo lo que representaba el alto clero de la época. Lo era, sin duda. En cualquier otro contexto histórico, este nivel de disidencia habría llevado a este hombre directamente a un juicio por herejía y a la hoguera, no nos engañemos. Segurísimo. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el instinto de conservación institucional de la Iglesia fue extraordinario. En el año 1209, Francisco viaja a Roma con sus harapos para pedir la aprobación de su naciente regla de vida ante Inocencio III. Inocencio III. El que está considerado como el papa más poderoso, político y autoritario de toda la Edad Media. O sea, el contraste no podía ser mayor. El hombre más rico y poderoso frente al mendigo. Exacto. Pero Inocencio y sus asesores políticos comprendieron un principio fundamental. Sabían que las masas urbanas de Europa estaban sedientas de pureza espiritual y sobre todo profundamente desencantadas con la opulencia clerical. O sea, leyeron la sala perfectamente. Sí. Sabían que si rechazaban a Francisco y lo condenaban, ese movimiento masivo operaría al margen de la Iglesia de todas formas y se convertiría en un cisma incontrolable que acabaría con ellos. De modo que la institución decidió absorber a su crítico más contundente. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Al validar oficialmente la orden franciscana, el papado encapsuló toda esa energía rebelde y purificadora del movimiento mendicante. Lo canalizaron como una herramienta de renovación interna que al final del día respondía directamente a la autoridad del Papa. Previniendo así un colapso generalizado del sistema. Fue un mecanismo de supervivencia institucional impecable por parte de Roma. Magistral. Y fíjate, esta maniobra política define estupendamente bien el cierre de esta era de los altos ideales, analizada por el autor. El balance histórico de estos siglos es súper complejo. Ya lo creo. Por un lado,
Fue un periodo de una brillantez intelectual indiscutible, que consolidó el marco filosófico de Occidente y erigió las universidades, que es nuestro sistema educativo actual. Pero la disección de Justo L. González pone en evidencia el peligro letal de dotar a cualquier visión utópica, por muy buena que sea, de un poder coercitivo absoluto. Exactamente. Cuando los ideales espirituales se arman con herramientas políticas y militares masivas, inevitablemente se deforman, acaban derivando en las matanzas cruzadas y en esa burocracia deshumanizada que al final ahogó el propio mensaje original que buscaban preservar. Es la paradoja trágica de este periodo. Y ojo, esta paradoja no es una simple curiosidad académica que debamos confinar a pergaminos polvorientos del siglo XIII, ¿eh? Yo estoy convencida de que encierra un análisis estructural tremendamente contemporáneo para la gente que nos acompaña hoy. Totalmente. Para quienes analizan el funcionamiento de las sociedades actuales, la lección sigue intacta. O sea, pensemos en las instituciones modernas hoy en día, ya sean estados-nación, megacorporaciones tecnológicas gigantes o grandes movimientos supranacionales contemporáneos. Todos actúan igual. Siguen diseñando grandes misiones y objetivos superelevados, sobre el papel. Y tanto. Misiones para salvar el mundo. Intentando construir sociedades viables con herramientas que son, por definición, inherentemente imperfectas. Es un ciclo que no se detiene. Y de hecho, el texto de González culmina forzando una reflexión muy aguda que desestabiliza muchas certezas históricas con las que venimos al programa. Sí. Nos presenta ese contraste abismal, casi poético. Por un lado, la corte de un Gregorio VII humillando reyes en la nieve mediante excomuniones estratégicas para defender su institución. Y por otro, el caminar descalzo de un Francisco de Asís renunciando absolutamente a toda influencia material para salvarla de verdad. Lo cual nos arroja una interrogante final incisiva, ideal para dejar reflexionando a quienes nos escuchan hoy. Si la historia nos demuestra de forma tan palpable que el afán por proteger una misión elevada invariablemente requiere amasar recursos masivos y autoridad coercitiva. Y lo requiere siempre. ¿Existe realmente algún mecanismo sistémico capaz de blindar a un ideal puro frente a la corrupción que genera ese mismo poder necesario para defenderlo? Qué buena pregunta. ¿O acaso el intento mismo de institucionalizar la perfección garantiza paradójicamente su fracaso absoluto? Es un desafío de ingeniería social gigantesco que desde aquellos inmensos rascacielos medievales construidos con ladrillos agrietados, me temo que la humanidad sigue sin resolver.